Bienvenido a esta su congregación Park Cities en español. Gracias a todos los que nos encontramos aquí en Dallas, Texas, y también a aquellos que siempre nos visitan en nuestra página web o también a través de la televisión o de la radio. Un saludo especial. Siempre los saludamos porque son parte de nuestra familia. Un aplauso fuerte para todos ellos, aquí los que estamos en casa. Y quiero iniciar el día de hoy con una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado que alguien haya traicionado tu confianza? Puede ser un ser querido, puede ser alguien cercano a tu familia, un amigo, el mejor amigo, o quizá alguien de la infancia o un ser querido que hace muchos años no hablas con él. En fin, creo que todos, indiscutiblemente y sin excepción alguna, hemos experimentado ese sentimiento de la traición de la confianza. Levanten todos la mano si eso les ha pasado. Y el que no, lo van a traicionar la confianza. Porque si usted está, ¿verdad?, en algún momento vivo, le van a hacer alguna jugada que usted no esperaba. Porque somos humanos y somos seres pecaminosos. Creo que todos hemos experimentado ese sentimiento. Pero también eso se traslada a nuestra vida espiritual. Pensamos que Dios también no es digno de nuestra confianza porque a veces Dios no nos responde como nosotros pensamos que nos debe responder, porque Dios se tarda de la manera que pensamos que se está tardando y a veces nos cuesta confiar en Dios. Hay personas que son muy desconfiadas, ¿no? Que siempre están mirando atrás, que van a un restaurante y se tienen que estar mirando al frente de la puerta porque va a entrar alguien y los va a robar. No levante la mano si usted es uno de esos. Pero hay personas que son desconfiadas, ¿no? ¿Sí o no? Tiempo de confesión. No voy a decir quién es desconfiado, pero aquí hay muchos desconfiados. A veces desconfiamos, como dice el dicho, hasta de nuestra propia sombra. Y Dios entra en la ecuación. Cuando tenemos vicisitudes, situaciones complejas, a veces nos es difícil confiar en Dios. Se traslada a nuestra vida espiritual y en ocasiones nuestros pensamientos preconcebidos nos inhiben ver el poder de Dios en acción y por ende muchas veces no creemos inconscientemente que podemos confiar en Dios. Estamos casi al culminar nuestra serie de sermones que le hemos titulado ¿Es Dios? Y hemos completado esa pregunta y estamos hablando de el propósito y la misión del ser humano, de las preguntas más recurrentes, algunas de ellas que se hace todo ser humano. En nuestros días tenemos 4 corrientes filosóficas que espero que usted esté aprendiendo. La primera de ellas, ¿se acuerda?, es el secularismo. Y el secularismo nos dice que no debe haber ninguna religión, debe haber una indiferencia a las cosas de Dios, que Dios no debe ser parte de nuestras conversaciones y vivimos en una era secular. La segunda es el relativismo. Hemos visto que esta corriente filosófica muestra que todo es relativo dependiendo del punto de vista en que usted lo vea. Si usted piensa una cosa, se le debe respetar. Entonces, lo absoluto, la verdad absoluta, pasa a un segundo plano. Recordemos esa corriente filosófica. La tercera es el pluralismo. El pluralismo es decir que todas las religiones son válidas y nos llevan a Dios dependiendo a su contexto, a su cultura y a su trasfondo. Entonces hay pluralismo aún en la iglesia y pensamos que todo lo que se puede hacer de práctica religiosa aún compete para la iglesia cristiana y no es así. Y lo cuarto es la corriente filosófica del universalismo. El universalismo dice, no importa cómo vivas tu vida, Diosito nos va a recibir a todos en el cielo. No importa cómo vivas tu vida, cuando estemos en el sepelio podemos decir que todos van a ir al cielo. ¿Y cuántos dicen amén a eso? No, no digan amén. Porque no todos van a ir al cielo. Dice la palabra de Dios que tenemos que pasar por un arrepentimiento, recibir a Cristo en nuestro corazón. Jesús es el único camino, verdad y vida. Entonces hoy continuamos con esa serie de sermones, Dios es. Y hemos respondido a, ¿es Dios real? ¿Es Dios la verdad absoluta? ¿Es Dios exclusivo? ¿Es Dios un Dios que acepta? ¿Es Dios un Dios inclusivo? ¿Es Dios compasivo? La semana pasada lo vimos y hoy vamos a responder a esta séptima pregunta. ¿Es Dios digno de confianza? ¿Es Dios
digno de confianza. Y para ello vamos a remontarnos a una narrativa bíblica muy conocida porque es antigua. De hecho, data de que es más antigua que el mismo libro de Génesis, y es la historia de Job. ¿Cuántos han escuchado de Job? Levante la mano ahora sí. Job no es el vecino ni el primo. Job está en la Biblia. Y vamos a ver la palabra de Dios para comenzar el día de hoy en Job capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 12 versículos para encontrar allí algunos principios que nos ayudarán a responder a esta disyuntiva. ¿Es Dios digno de confianza? Dice así la palabra de Dios, está aquí en la pantalla. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre que, dice aquí, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron ¿cuántos hijos? 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y vamos a ver lo que dice el versículo 4. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuántos días? Todos los días. Vamos adelante y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo a Jehová Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces dice la palabra de Dios, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El versículo 11 nos dice lo siguiente, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Dios, gracias por tu palabra revelada. Es alimento a nuestra mente y a nuestro corazón. Pedimos, oh Dios, que quites cualquier distracción y que nos permitas, Señor, a través de tu palabra, entender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver un poco del contexto del libro de Job. El libro de Job es el más antiguo de la Biblia y se considera parte de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, de sabiduría. Ofrece una exploración profunda del problema del sufrimiento humano y de la justicia divina. Si hay un libro en la Sagrada Escritura que nos hable del problema del sufrimiento y de la justicia, es el libro de Job. Ahora, posiblemente este libro tomó lugar, como dice la historia, antes de la ley de Moisés. La narrativa de Job presenta un hombre piadoso, un hombre rico que vive en la tierra de Uz. Job es descrito como alguien perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién levanta la mano y dice, yo soy como Job? Ninguno levantó la mano. Pero de repente pierde su riqueza, sus hijos y su salud de una manera rápida. La mayor parte del libro de Job se suscitan y se centran en discusiones entre Job y sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, nombres lindos, quienes intentan consolarlo y hacerle preguntas de por qué se encuentra en la condición que se encuentra y si su condición es porque ha pecado. Es decir, si su calamidad es porque Job había pecado y ellos piensan que algún pecado había tenido su familia en la antigüedad para que Job estuviese pasando por lo que estaba pasando.
Sin embargo, Job defiende su inocencia y en algún momento cuestiona la justicia de Dios sin quejarse directamente. Fíjese, sin quejarse. Él pierde todo. ¿Te ha pasado eso? Que de repente no sabes lo que te está pasando y pasan cosas injustas y todo lo que planeas no te sale y vas de mal en peor y de repente vas y pierdes una cosa y después pierdes otra. Bueno, el libro de Job nos va a ayudar el día de hoy. Y por eso el libro de Job nos ayuda a encontrar las respuestas simples a las preguntas de la confianza en Dios. ¿Puedo confiar en Dios en medio de mi adversidad? Bueno, el sufrimiento, el dolor, el padecimiento, la calamidad. ¿Puedo yo confiar en Dios? Entonces, la pregunta que vamos a responder el día de hoy, la vemos aquí en la pantalla, es ¿cómo podemos confiar en Dios? Y vamos a responder a esa pregunta haciéndonos 3 preguntas más. Usted sabe que siempre tengo mis puntos. Vamos a responder a esa pregunta con 3 preguntas más. Vamos a responder a la disyuntiva en medio del dolor, de la prueba y del sufrimiento humano. Estaremos respondiendo a esas preguntas con 3 preguntas más. ¿Puedo confiarle a Dios mi identidad? Es la primera pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Puedo confiarle a Dios mi identidad? ¿Puedo confiarle lo que yo soy a Dios? Lo que usted es no es producto de la nada, no es producto de simplemente un caos. Usted es producto de su formación. Usted tuvo un padre, una madre, estuvieron presentes o no en su formación, pero usted tuvo una genética. Usted no nació al azar. Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos. ¿Cuántos creen eso? Y usted tiene una identidad que se forja a través del ser humano en sí, en explorar su entendimiento de lo que es bueno, lo que es malo, los hábitos, las costumbres. Eso es lo que usted es. La identidad se forja en los primeros 7 años de vida, y algunos psicólogos dicen que hasta los 8 años de vida se forja lo que es la identidad y después se modifica. Y por eso lo que usted es muy difícil que cambie. Por eso se trata de cambiar a alguien y le es difícil, ¿no? ¿Cuántas veces ha tratado de cambiar al marido y no ha podido? Déjeselo en la cruz a Cristo. O al contrario, o a la esposa, déjela en la cruz. O a los hijos. ¿Por qué? Porque la persona no puede cambiar su identidad. Dios es el que cambia nuestra identidad al darnos una nueva identidad. Entonces, cuando podemos confiar en Dios, nos hacemos esta pregunta: ¿puedo confiarle a Dios mi identidad? ¿Y cómo es que Job, en medio de lo que le pasa, muestra quién es? ¿Usted sabe quién es usted? Usted es la persona que cuando nadie lo mira, nadie lo mira, usted sigue siendo esa persona. Pero cuando todo el mundo lo mira y usted es una persona diferente a lo que es en la privacidad, entonces su identidad es una identidad falacia, una identidad totalmente falsa. Es una falacia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está mostrando algo que no es. Por eso hay dichos como dicen: uy, que lo compre quien no lo conoce. Y hasta con taquito le dice una hermana: quien no lo conozca. Que lo compre quien no lo conoce de verdad. Es, ¿verdad?, candil en la calle y oscuridad ¿en dónde? En la casa. Está hablando de la identidad. Es que no lo conoce usted a esa persona. Dios conocía a Job. Y Dios conocía y confiaba quién era Job como su hijo. Y lo denomina como un hombre recto, apartado del mal. Surgen los pensamientos y las acciones de nuestra identidad. ¿Y cómo es que le confió Job su identidad a Dios? Bueno, mostrando su integridad. Miremos, mostrando su integridad. Versículo 1 y versículo 8 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto. Diga conmigo: perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job es descrito como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son pocas las instancias en la Biblia donde alguien de esa manera es catalogado por parte de Dios. La palabra de Dios nos dice que Job fue un hombre íntegro, de una sola pieza, y su integridad era su carta de presentación más valiosa. Una vida piadosa y justa delante de Dios y de los hombres. Su integridad provenía de su temor a Dios y de mantenerse apartado del mal. ¿Usted quiere ser íntegro? Aquí va entonces una clave. Para usted y yo poder ser íntegros, usted debe ser apartado del mal y seguir a Dios, temeroso de Dios
y apartado del mal. Dice la palabra de Dios que esta persona, Job, temía a Dios y era apartado del mal. Y nosotros debemos ser personas íntegras cuando estamos buscando de Dios y cuando somos apartados de la maldad. Si usted está siempre con la maldad alrededor, usted se va a volver una persona mala. Eso es parte de la identidad alrededor suyo, del ambiente. Y la palabra de Dios nos dice que Job era una persona íntegra, temeroso de Dios y apartado del mal. Él mostraba su identidad, mostraba su integridad delante de Dios, pero también mostrando confianza en su palabra. Dice la palabra de Dios, aquí en el versículo 10 al 12, dice: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende, dice aquí, pero extiende ahora tu mano. ¡Wow! Entonces viene la palabra de Dios y viene una confianza a lo que Dios dice. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El versículo 12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aquí vemos una prerrogativa en la vida del creyente. Las personas que siempre piensan que Satanás tiene mucho poder, pues Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para tocar a uno de sus hijos. ¿Sí o no? Otra vez, Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para tocar a uno de sus hijos. Aquí lo vemos. Y le dice: pero ¿cómo quieres que haga con él si tú lo tienes cercado? Quítale esa protección y a ver si con su identidad va a cambiar. Pero Dios sabía qué tipo de integridad tenía él y de identidad tenía él. Era un hombre íntegro. Y dice: ok, solamente no le toques la vida. Y la palabra de Dios nos habla de que Job entonces no estaba definido por las posesiones y bendiciones materiales que tenía. Recordemos que él era un hombre próspero, tenía mucho ganado, tenía de todo. Job era un hombre próspero. Piensa en una persona próspera, rica, que usted diga: ese tiene, mejor dicho, ranchos, fincas, tiene carros, tiene hijos. Dice que tenía fiestas. Y cuando tenía fiestas, él venía y hacía sacrificios a Dios por sus hijos. Era tan piadoso porque decía: mis hijos quizás pecaron, y en caso que hayan pecado, yo voy a ofrecer sacrificio. Era un hombre tan rico y era un hombre tan piadoso que la gente lo admiraba. Y nos damos cuenta que su identidad no venía de las posesiones ni posiciones. Y muchas veces nosotros somos así: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿No? La persona es: ese es influyente. ¿Por qué es influyente? Porque tiene dinero. ¿Por qué es influyente? Porque tiene conexiones. Bueno, Job era eso. Y entonces Satanás viene y le dice: quítale eso, a ver si de verdad no reniega en contra tuya. Y el Señor le dice: bueno, tócale, pero no le toques la vida. Dice la palabra de Dios que él cree en la palabra de Dios. Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para tocarlo. De modo que Dios, nuestro cuidador, sustentador y proveedor, es el ancla de nuestra fe. En Él estamos seguros. La fe verdadera es probada en los momentos de dificultad y sufrimiento. Tú y yo vamos a ser probados. Ahí ya no vendió este sermón. El sermón no les gustó. Tú y yo vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Y el Señor permite que seamos probados. Es más, la palabra de Dios nos dice aquí que Job necesitaba de Dios tanto que tenía esa dependencia delante de él y ofrecía sacrificios. El Salmo 119 del 15 al 17 dice lo siguiente: dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Job conocía la palabra de Dios, él conocía quién era Dios. Y él no le prestaba atención a lo que Satanás dijese de él, lo que las circunstancias dictaminasen de él. Él creía en lo que Dios había dicho de él. Su identidad no estaba basada en sus posesiones, en sus posiciones en la sociedad. Su identidad estaba basada en la relación que tenía con Dios su Padre. Nuestra identidad no puede estar basada en nada ni en nadie sino en Dios. Cuando nuestra identidad está basada en una posición, entonces nosotros nos sentimos que no tenemos nada. ¿Quién es usted? Usted comienza a decir: no, yo soy, no sé, yo soy agricultor.
o yo soy el que hace el mantenimiento. No, eso no es usted. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Eso es lo que usted hace, pero ¿quién es usted? Usted es un hijo de Dios, usted es comprado con la sangre de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que somos nosotros, pero a veces nosotros confundimos lo que hacemos o lo que tenemos con lo que somos, y es la identidad. Dios sabía que Job reconocía y sabía de qué material estaba hecho Job. ¿Sabe que sus colores y sabores salen en los momentos de tanta dificultad? Cuando usted está en presión, usted comienza a salir y comienza a brotar de usted la carnalidad, ¿no? Sale una mala palabra, un pensamiento negativo, tira una puerta, no sé qué cita usted, pero yo creo que no cita versículos bíblicos. ¿Sí o no? Porque sale de la identidad. Eso es lo que sale de nuestro viejo hombre. Dios reconocía que Job era un hombre recto, justo y apartado del mal. Y el día de hoy ya no se predica mucho de eso. La justicia, la rectitud y el estar apartado del mal nos evoca más a estar en la presencia de Dios. Es más popular el evangelio que vende, un evangelio de sin compromiso. No te comprometas, no hagas nada, no tienes que cambiar nada. Salvo siempre salvo. Gloria a Dios, aleluya. Alza las manos y di: Señor, tú estás conmigo. Padre, tú estás conmigo, como comodín. Ese es el evangelio que vende el día de hoy. Pero no el evangelio de rectitud, no el evangelio de santidad, no el evangelio de búsqueda, de que pase lo que pase, estamos buscando del Señor. De que pase lo que pase, nuestra confianza y nuestra identidad no está basada en las circunstancias, no está basada en lo que digan las otras personas de nosotros, está basada en lo que Dios dice de nosotros. Y eso es lo que debe importar. Con todo respeto le digo, yo ya dejé de preocuparme por eso, de lo que la gente diga de mí. Porque si yo sé que lo que Dios dice de mí va a ser algo bueno, la gente va a hablar bien de mí. Amén. Pero hay gente que dice: ay, ¿qué van a decir? Ni bíblico es si usted está prestando atención a eso. Se está dejando definir por las circunstancias o por las personas o por una frase que le dijeron o una palabra que le dijeron. Dios nos ha definido. Él nos da la identidad. Somos hijos e hijas de Dios. Entonces, ¿puedo confiarle a Dios mi identidad? Job lo había hecho. Segundo, ¿puedo confiarle mi vida a Dios? Va creciendo, va en una creciente este sermón. ¿Puedo confiarle mi vida a Dios? La vida de Job se encuentra entonces completamente bajo asedio. Todo sale de mal en peor. ¿Te has sentido así? O sea, aplicas a un trabajo, no te sale. Llegas al trabajo, te echan. Después vas al doctor y estás enfermo. Llegas a la casa y todo el mundo está de mal genio. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Así pasa, ¿no? Y todo de mal en peor. Y tú dices: Señor, ¿qué pasa, Padre? Yo tenía una serie de sermones en Job, todo un semestre, que le titulé ¿por qué a mí? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué a mí, Señor? Es como la ley de Murphy, todo te sale mal. No sales de la casa, todo vas tarde, todo el mundo se estrella, todo el mundo y llegas al trabajo. ¿Te ha pasado eso? ¿Hay algún humano aquí? Yo le digo a mis hijos, eso se llama vida. Eso se llama vida, no se llama demonio, no se llama Satanás, se llama vida. Que hay circunstancias y verosímiles que cambian nuestra vida. Pero si sabemos de dónde nuestra vida está fundamentada, nuestra identidad, entonces vamos a ser probados no en lo que nosotros nos digan, sino en lo que Dios dice de nosotros y en la identidad que tenemos arraigada en Cristo Jesús. ¿Puedo confiarle mi vida a Dios? Entonces, ¿cómo es posible confiar en Dios cuando permite la aflicción de sus hijos? Es difícil confiar en Dios cuando estamos afligidos. A mí me ha pasado. O cuando estamos en dolor. Es difícil. No queremos que nadie nos hable. Cuando tenemos dolor, sí, ese es tu Dios. No, sí, tú vas a orar por mí. Sí. Eso nos pasa porque somos personas dolientes. Somos seres que sufrimos. Y la palabra de Dios nos habla de que Job le pudo confiar su vida a Dios. ¿Cómo? En medio de la calamidad. Fíjense lo que pasa. Versículos 20 y 22. Vamos a leerlo, está aquí en la pantalla. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow. Job hizo un luto, rasgó
sus vestiduras y se postró a tierra. Perdió 7 hijos y 3 hijas. Números perfectos en la Biblia. Era tan perfecto que Dios le dio la familia perfecta. Nos faltan 5, mi amor. No, perdón, nos faltan 8. Pero ya no. Ya no podemos. Seríamos como Sara y Abraham. No es que estemos tan viejitos, pero ya. Imagínese, número perfecto. Y lo pierde todo. Vienen y le dicen que pierde a sus hijos. Siempre he dicho yo que en el luto hay palabra para el que pierde a un padre. Quedó huérfano de padre, quedó huérfano de madre. Hay palabra para la que pierde a su esposo o para viceversa, viudo o viuda. Pero no hay palabra cuando se pierde a un hijo, porque va en contra de la naturaleza humana. Es de los dolores más fuertes que un ser humano pueda atravesar en la vida. La pérdida de un hijo va en contra de la naturaleza, no hay palabra. Job pierde sus 10 hijos. De la noche a la mañana pierde sus 10 hijos. Rasgó sus vestiduras, pero nos da un propósito y él hace algo. Fíjese, aquí hay una clave para la vida. Él rasgó sus vestiduras, claro que le dolió, pero él se postró delante de Dios y comenzó a adorar a Dios. En los momentos de dificultad, usted y yo nos postramos delante de Dios. No entendemos lo que está pasando, pero adoramos a Dios. El enfoque no está en nosotros, el enfoque está en Dios. Él comienza a adorar a Dios. Job dice, yo no puedo solo, yo tengo que postrarme y adorar a Dios. Yo tengo que mirar hacia arriba. Oh, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que Job comenzó a cantar. Yo creo que Job comenzó a adorar a Dios. No entendía lo que estaba pasando. Estaba pasando por el dolor más grande de su vida. Había perdido sus posesiones, eso no era tanto, pero ahora había perdido a sus hijos y en esos momentos él comienza a adorar a Dios. En los momentos de dificultad, querido y querida, debemos adorar a Dios. En los momentos que no entendemos qué hacer, podemos postrarnos delante de Dios, venir a su presencia y decir, Señor, aquí estoy, yo te adoro aunque yo no entienda lo que esté pasando. Wow, es lo que hace Job. El Salmo 63, 1 y 2 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario, como te he mirado en el santuario. Yo creo que él comenzó a adorar a Dios. Cuando viene una mala noticia, adoremos a Dios. Cuando nos llaman y nos dicen algo que no va de acuerdo a nuestros planes, nos postramos delante de Dios y decimos, yo recibo esto, pero Señor, yo lo pongo delante de tu trono. Yo oro y adoro a Dios, porque cuando hacemos eso, quitamos el enfoque de nosotros y lo ponemos en Dios. Un Dios que sí lo puede hacer. Y entonces él emite, escuchamos usualmente estas palabras en funerales: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. 3 frases en una sola. Él da, él quita, pero bendecimos el nombre del Señor. Hay 3 acciones. El Señor da, él quita, pero bendecimos el nombre del Señor. Amén. ¿Tú crees que lo que tienes es tuyo? Gracias. El que cree que es suyo es cuestión de años o de días. A veces pensamos que todo lo que tenemos es nuestro. Yo he conocido personas orgullosas que piensan que todo lo que tienen es de ellos. He conocido ya en los años de ministerio personas que me dicen, no, es que yo lo he hecho, es que yo lo he logrado, es que yo tengo esto, es que yo he hecho. Y yo tengo otro de los dichos, que sé que algunos se aprenden mis dichos. Ese es como el que sube como palma pero cae como coco. Yo digo, se va a quebrar rápidamente. Esta persona es orgullosa y algún día va a tocar tierra y se va a dar cuenta que todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Amén. Todo lo que tenemos es de Dios. Y Job lo sabía. Él dijo, bueno, Señor, Jehová dio, Jehová quitó, pero tú sigues siendo bendito. Yo bendigo tu nombre. Así que cuando pierdas un trabajo, dile, Señor, pues me lo quitaste, pero me vas a dar otro. Cuando pierdas una situación o una relación o circunstancia, vienes delante del Señor y le dices, Señor, tú has quitado, pero tú eres bendito. Cuando pierdas a un ser querido, tú vienes delante de Dios. Hemos venido, hemos llorado delante de Dios. Señor, tú eres bendecido, tú eres bendito, tú sigues estando en tu trono.
en medio de lo inexplicable, en medio de la calamidad, pero también en medio de lo inexplicable. Versículos 1 al 8 del capítulo 2. Vamos a leer la narrativa bíblica, que es la que tiene poder. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que otro día, fíjese, ya pasó todo eso. Y mire lo que le pasa a Job. Vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Esos son los demonios. Y Satanás vino también entre ellos. Con sus cuates venía Satanás. Y porque Dios creó a los demonios también, pero ellos se rebelaron. Sabemos eso, ¿no? Está en la palabra de Dios. Dice, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Para los que pensaban que el descubrimiento de la tierra redonda, ya lo dice la Biblia, ¿no? De rodear la tierra, ya lo dice la Biblia, ¿no? Desde hace muchos años la Biblia decía que la tierra era ¿cómo? Redonda. Dios ya lo sabe todo, Él es el creador. Pero bueno, cierro paréntesis. Seguimos con el versículo 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Fíjese, ya había perdido las posesiones y sus hijos. Varón perfecto y recto, otra vez más, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. ¿Retiene qué? Le quitaron todo lo que tenía, pero retuvo ¿qué? Su integridad, porque esa nadie te la quita. Esa nadie te la quita. Dice, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Vamos más adelante y dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Versículo 7 dice lo siguiente, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. ¡Wow! ¡Qué cuadro tan difícil! Es muy difícil confiar en Dios cuando todo parece ser inexplicable, cuando no hay explicación alguna, cuando no tiene sentido. ¿Por qué las cosas malas le suceden a personas buenas? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? A mí me la han hecho cada rato, pastor, pero pues fíjese, si hay un Dios, ¿por qué las cosas malas pasan a personas buenas? Porque hay maldad en el mundo. ¿Por qué? Porque hay pecado en el mundo. Porque muchas cosas vienen por consecuencia. Pero en este caso, este hombre era recto, apartado, temeroso para Dios. Y Dios es quien menciona el tema a su siervo, otra vez más, y le dice a Satanás, y Satanás acepta el reto. Él le dice piel por piel, dijo Satanás. En otras palabras, todo hombre tiene su precio. Satanás seguía con el precio. Quítale la salud, ya le quitaste las posesiones, ya le quitaste la familia, pero ahora quítale la salud y a ver si no reniega. Y entonces Dios le dice, ok, hazlo, y le permite. Y menciona que Satanás afligió a Job con una enfermedad que no podemos identificar. En el contexto de todo el libro de Job, estos son los síntomas de esta enfermedad: rasquiña severa, insomnio, contunciones y heridas abiertas, pesadillas, mal aliento, en el capítulo 19, versículo 17, pérdida de peso, escalofríos y fiebre, diarrea, dolor en los huesos y piel ennegrecida. Por lo tanto, resulta significativo que cuando sus 3 amigos lo vieron, no lo reconocieron. Es más, Job pasó de ser el hombre más prominente en su zona a estar afuera, excluido en la ciudad, porque tenía una sarna completamente. Después de haber tenido la gloria y de haber hecho todas las fiestas y de haber invitado a todo mundo, ahora estaba afuera, excluido, afuera de la ciudad, en un área repugnante. Su apariencia olía mal, era apartado de la sociedad y tenía que estar afuera por la ley. El gran hombre del oeste ahora era un vagabundo a expensas de la misericordia de los demás. Job llegó a lo más bajo. El ciudadano más prominente de la ciudad vivía ahora como un mendigo, encima de las cenizas y rascándose la sarna. ¿Ha tenido usted rasquiña por algo en su vida? ¿No? ¿A quién le dio la varicela, la viruela y todo eso? Qué cosa tan horrible. Tenía que echarse uno, ¿no? Esos ungüentos que le daban a uno en su país. Esas cosas tan horribles.
Una vez yo me intoxiqué con unos camarones que me dieron en el seminario. Siempre batallan para dar cosas buenas en los seminarios. Y entonces estuve con una sarna de la cabeza a los pies y me apodaron Hope. Porque como por 2 meses estaba yo lleno de sarna, yo decía, Señor, quítame eso. Yo me comencé a arrepentir todos los días. Yo decía, ¿qué es esto, Señor? Esto no es comparado a lo de Job. Imagínese tener todo eso. Qué cosa tan horrible. Haber perdido todo de la cabeza a los pies. ¿Te has sentido en esos momentos que no puedes explicar? ¿Te has sentido en momentos inexplicables? Levanta la mano si tú has estado en esos momentos donde no puedes explicarlo, pero el Señor está con nosotros. Eso le pasó a Job, de mal en peor, en los momentos inexplicables. Tercera pregunta: ¿puedo confiar en Dios en medio de mi quebrantamiento? ¿Puedo confiar en Dios en medio de mi quebrantamiento? Versículos 9 y 10 del capítulo 2 dicen lo siguiente. Entonces le dijo su mujer, aquí va el consejo de la mujer: ¿aún retienes tu integridad? Yo creo que le hizo una visita afuera de la ciudad. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? Es la pregunta que le hace. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Wow! ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo? Si existió un creyente en el Antiguo Testamento que haya participado en los sufrimientos similares a los de Cristo, ese fue Job. Todo lo que le quedaba como ser humano eran su esposa y sus hijos, y se los quitó, ¿verdad? Primero a los hijos, y ahora quedaba la esposa, le quitó las posesiones, le quitó la salud, y ahora nada más quedaban la esposa y sus amigos. Que sus amigos, si usted lee la narrativa, ¿para qué amigos de esos? Comenzaron a decirle que eso es culpa tuya, que mira esto, que aquello. Usted sabe que cuando usted está en problemas, ay, comienza la gente a hablar. ¿Cuánto le ha pasado, no? Hay una serie de Netflix, como digo yo, en el libro de Job. Los amigos de Job comienzan a tratar son doctores, se vuelven consejeros, hasta abogados, de todo hay. Se vuelven sacerdotes los amigos de Job. Todo el mundo da su criterio, mete las narices, pero nadie está pasando por lo que Job está pasando. Y ahora viene su esposita, como dicen algunos, y viene su esposa, hermana, a las que están casadas. Sus palabras tienen mucho poder. Y gracias, Michael, es que dijo yes. No está Abner, pero está allá en Batman Lake, no se está viendo. ¿Verdad? Las palabras de una mujer tienen mucho poder. ¿Edifican o no edifican? ¿Sí o no? Recordemos que esto no es nuevo en la narrativa bíblica. La palabra de Dios dice que las pruebas vienen y son permitidas por Dios. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es ¿quién? Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Dios no nos pone en pruebas a las cuales no tengamos la capacidad de responder. Me fascina eso. Si tú estás pasando por una prueba, Dios te puede sacar de ahí. Dios nos puede sacar de ahí. Sentimos que se nos cae todo, pero el Señor nos va a sacar de ahí. Amén. El Señor nos va a sacar de ahí. Pero entonces, ¿cómo confiar en Dios en medio del quebrantamiento? Estoy ya quebrantado. Job ya estaba quebrantado, pero él enfrentó la duda y la crítica. La duda y la crítica. La crítica de su propia esposa. Maldice a Dios y muérete. ¿Sabe lo que le está diciendo la esposa? ¿Sabes que la mujer le da un consejo muy carnal? En otras palabras, le dice que no vale la pena mantener la fe sin renegar en las circunstancias que le estaban pasando. Su fidelidad a Dios no estaba dando resultado, ni de ella ni de él, y al contrario, parecía que todo fuera de mal en peor. Por lo tanto, le dice que renuncie a su fe en Dios, le dice que maldiga a Dios y que se muera. Es más, le dice que se quite la vida. Su esposa lo ve tan mal. No, en serio, es hasta cómico, pero su esposa lo ve tan mal que le dice, ¿sabes qué? Traducción, siglo XXI, Rolando Aguirre. Hazle un favor a la humanidad, ora a Dios, dile, Señor, ya no puedo con eso, maldice a Dios, imagínate, y hazle un favor a la humanidad, muérete ya. Ya estás acá afuera, en serio, estás acá afuera, rascándote encima de cenizas, eres el hazmerreír de todos, mejor maldice a Dios y muérete. Ahora, no fue la primera vez que una esposa le dijo algo a un esposo para que cayera en tentación. ¿Quién fue la primera? Eva, ¿verdad? Pero no le echemos la culpa a Eva porque Adán fue bien mandilón.
¿no? Como dicen los mexicanos, ¿no? Y cayó solito. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Se acuerda? ¿El consejo de qué? Aquí está mi sierva. Y él se sacrificó con la sierva. Y ahí tenemos el problema todavía, ¿no? ¿En serio? Pero Job dijo, no. Y le contesta con una pregunta. Le dice, como dicen los jóvenes, ¿what? En español, ¿qué? No hace lo mismo, ¿no? ¿What? Le dice, ¿qué? Vamos a recibir los bienes de Dios, pero no los males de Dios. Estás hablando como una mujer fatua. Y la palabra en el original nos habla de una persona necia, una persona terca, una persona que no está pensando bien. Le dice, no, no y no. ¡Wow! Yo me imagino a Job ya casi ni pudiendo hablar, con las pestañas así, de un cuadro totalmente horrible, de lástima. Y yo me lo imagino sin voz diciéndole, no. ¿Qué? ¿Voy a maldecir a Dios? ¿Voy a recibir lo bueno y no lo malo de Dios? No. Y entonces lo que hizo fue totalmente exponer a su esposa y decirle que no. La palabra de Dios nos habla de la fidelidad. ¿Y cómo lo hizo? Al enfrentar la crítica y la duda, pero también al aceptar la voluntad de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 10 del capítulo 2. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Job no aceptó la voluntad de los hombres, él aceptó la voluntad de Dios y dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. De la abundancia del corazón, tengamos cuidado con lo que decimos. Amén. A nuestras esposas, usted también esposo si está casado, dice el pastor le echó a las esposas, no, los hombres también. Y decimos cosas que no debemos decir. Una señora venía caminando por la escalera andante y se vio asustada al final cuando iba a llegar arriba y le dio pánico poner el pie para llegar a el segundo piso de manera firme. Su pánico hizo que todos cayeran, en efecto dominó en la escalera. Así pasa con nuestra confianza. Cuando no confiamos en Dios, muchas veces el Señor nos está diciendo, nada más da un paso, pero como dice el dicho en Texas, nos paniqueamos, dícese de tener pánico excesivo, compulsivo y de no poder seguir adelante y no dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Dios no quiere que hagamos eso, Él quiere que confiemos en Él. Amén. Ahora, ¿cómo es que Dios es digno de confianza? Déjame darte ya para terminar unas lecciones. Él es soberano. Diga conmigo, Él es soberano. Y Él tiene control de todo. Me gusta una canción que dice, soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Por los siglos de los siglos, exaltado seas tú. Él es soberano, Él tiene el control. Segundo, Él obra a favor de sus hijos. Él obra a favor de sus hijos. ¿Cuántos creen que Dios está obrando a favor nuestro? Dios está obrando a nuestro favor. Aunque no lo entendamos, Dios está obrando a nuestro favor. Tercero, Él promete rescatarnos de nuestras aflicciones. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Y esa es una palabra de rescate. Yo sé que mi Redentor me va a rescatar. Él promete estar con nosotros. La cuarta lección es, Él promete estar con nosotros. La esposa de Job se reconcilió con Dios y con él. La historia es que Dios le volvió a dar una familia, a dar las posesiones, pero su integridad siempre se mantuvo fiel. ¿Qué te está diciendo Dios el día de hoy? ¿Qué te está diciendo Jesús el día de hoy? Yo creo que el Señor nos está diciendo lo siguiente. Confía en mí en medio de tus circunstancias difíciles. Confía en mí en medio de tus circunstancias difíciles. Yo no sé qué estás pasando, pero ¿puedes confiar en Dios hoy? Ponte sobre tus pies el día de hoy.
Yo quiero confiar en el Señor. Amén. Hay algunos himnos de antaño que se me vienen a mente de la confianza en Dios. Uno dice, yo puedo confiar en el Señor que me va a cuidar. Yo puedo confiar en el Señor que me va a guardar. Puedo confiar en el Señor. Sabes, yo no sé qué estás pasando tú. En cierta instancia, todos nos podemos conectar con la historia de Job, porque vivimos en un mundo de sufrimiento, de dolor, de padecimiento. En un mundo lleno de dudas, de temores, de circunstancias adversas. Pero podemos confiar en Dios. Él nos va a guardar. Él nos va a cuidar. Yo no sé qué estás pasando tú en tu casa. A nivel personal, yo no sé qué estás pasando tú con tu trabajo. Quizás todo vaya de mal en peor. Yo no te tengo la respuesta, pero la palabra de Dios nos dio la respuesta. Nuestra identidad no se basa en lo que nos pasa, ni en una relación, ni en una situación, ni en una posición. Nuestra identidad está basada en Cristo Jesús. Él es la fuente de nuestra identidad. Regresamos a la cruz, de ahí parte todo. Antes de Cristo, después de Cristo. El Espíritu Santo está aquí hoy, que se celebra el día del Pentecostés, que debe ser todos los domingos. El Señor quiere obrar en tu corazón. Quizás tú tengas una aflicción física, emocional, carnal. Quizás haya algo que estés batallando. El Señor está aquí. Amén. El mismo Dios que levantó a Job te puede levantar hoy. El mismo Dios que Job experimentó afuera en la ciudad, cuando pasaban todos, quizás se reían de él. Es el mismo Dios que está aquí el día de hoy. El mismo Dios que estuvo en los momentos de sumo sufrimiento, de dolor físico, donde la cabeza de Job pudo estar confundida, pero su fe se mantuvo perenne. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y yo te puedo decir el día de hoy, mi Redentor vive. Él vino, murió, pero resucitó. Y está en el cielo y nos dice hoy, yo estoy contigo todos los días. Yo tengo el control de tu circunstancia. Yo tengo el control de tu prueba. Yo te sacaré victorioso, victoriosa, no por amor a tu nombre, sino por amor a mi nombre. Dios está aquí. Mientras cantamos este cántico de adoración, tú vienes al Señor y le dices, yo puedo confiar en ti, Señor. Yo quiero confiar en ti. Aunque el mundo me diga, confía en otras cosas, yo decido confiar en ti. Yo confiaré en ti. Vengamos al Señor, el altar está abierto. Vengamos a Cristo. Él está aquí. Confía en el Señor. Él está aquí. Ven a Jesús. Él está aquí.